Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Un placer volver a estar compartiendo con ustedes desde aquí y al mismo tiempo, pues, la responsabilidad nos hace temblar, siempre. No nos acostumbramos a estar acá en el templo porque la responsabilidad de la palabra de Dios es enorme. ¿Amén? Y bueno, seguimos con Hechos. Por favor, vamos a Hechos, capítulo 5. Vamos a estar leyendo de los versos 17 al 33. Así como vayas encontrándolo, si puedes ponerte en pie, por favor. Así como lo vayas encontrando, yo lo voy a leer, ustedes lo siguen. Amén. Así dice la palabra. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Wow. He titulado la reflexión, una pequeña reflexión que daré hoy, bajo el título: escoge obedecer a Dios. Escoge obedecer a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente porque es rica tu palabra. Ella nos limpia, Señor, de nuestros pecados. Ella nos da vida. Ella es nuestro mapa. Ella es nuestra luz a nuestros ojos para mirar en la oscuridad de este mundo, Señor. Gracias. Te damos gracias por tener esta palabra. Señor, permite que la aprovechemos todos los días y que por ella vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Hermano, cada día que pasaba, bueno, les recuerdo para los que no están, para los que han llegado por primera vez con nosotros, les recuerdo que
Estamos haciendo una sucesión en este momento del libro de Hechos y estamos avanzando poco a poco y este es el texto. Y cada día que avanzaba, según Hechos iba narrando todas estas cosas que estaban sucediendo, eran más los que venían a escuchar a los apóstoles y sus enseñanzas. Eran mucho más. Todos los días se añadían más, se añadían más y se añadían más. Lo que generaba que aumentara el número de discípulos de Cristo Jesús, lo cual también era totalmente una preocupación para los líderes religiosos. Era una preocupación. Estaban perdiendo seguidores. Los apóstoles y las enseñanzas que habían recibido de Jesús era el centro de la adoración del pueblo. Es decir, esa enseñanza que viene de parte de Dios, directamente de Dios. Esa enseñanza que Jesús dio a sus discípulos y ahora los discípulos están transmitiéndolo a otros. Y de esa manera ha llegado esta palabra a nosotros y damos gracias porque Dios ha velado, porque esta palabra que tenemos hoy llegue a nosotros y pase de nuestra generación y exista en esta tierra hasta que el mundo esté dispuesto para ser destruido por Dios. La palabra de Dios es un regalo, hermanos míos. Es el centro de nuestra adoración. Es el centro con el cual nosotros podemos caminar sin temor ninguno. Porque ella aunque nos aumenta la fe, nos da fuerza, nos da ánimo. Y hay millones de ejemplos en la palabra de Dios, los cuales podemos imitar para poder seguir a aquellos que en tiempos pasados también siguieron al Señor. Volvemos a observar con claridad que cuando Dios decide obrar, cuando Dios decide crear, cuando Dios decide mover, nadie puede impedir o detener la obra de Dios. Nadie. Absolutamente nadie puede detener la obra de Dios, hermanos míos. Sí, como iglesia no somos perfectos y yo creo que la mayoría de nosotros lo sabemos. No somos perfectos. Somos un grupo de personas en reparación. Amén. Somos un grupo de personas en transformación. Somos un grupo de personas entregados a Dios para que Dios nos haga lo que Él quiere hacer, sacar ese diamante que Él está elaborando en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, como hemos dicho, lo volvemos a repetir otra vez. Y lo volveremos a repetir en otra ocasión. Porque esto es una verdad que no podemos olvidar. La iglesia es indetenible. La iglesia nadie la puede detener. La iglesia nadie la puede cerrar. La iglesia siempre va a existir en este mundo hasta el día del arrebatamiento. Y aún habrá muchos que se reunirán después de esto para dar gloria al Señor cuando en este momento no hayan reconocido al Señor y no le hayan obedecido. Pero siempre habrá una iglesia. ¿Saben por qué siempre habrá una iglesia en este mundo? Porque es la obra de Dios, no es la obra de nosotros. Nosotros hemos sido incluidos en la obra de Dios. Por eso la iglesia permanece. Puede ser que usted me diga, bueno, pastor, ¿sabe? Me enteré de que una iglesia está cerrando. Pero la iglesia de Jesucristo va a permanecer. Una iglesia puede cerrarse, pero yo estoy seguro que en muchos lugares hay muchas nuevas iglesias abriéndose. Hay lugares en los que no había y están surgiendo. Y sabemos que para nosotros los hombres las cosas son temporales. Porque existen por un momento, por un tiempo, pero después pasan. Pero sabemos que nuestra vida y nuestra alma está escondida en Dios. Porque la iglesia
aquellos que son miembros, seguidores, discípulos de Jesús, no se quedarán en esta tierra, sino que pasarán al cielo para una vida eterna con Él. Eso lo sabemos. Vuelvo a repetir, somos aquí obra de Dios y en el cielo también seremos obra de Dios. Por eso es que no puede desistir, por eso es que el alma no se puede desaparecer, porque es sostenida en Dios. Saben, a los religiosos de aquella época no le importaba lo que pasaba con los apóstoles. Ellos estaban preocupados por la respuesta del pueblo, porque estaban perdiendo lógicamente seguidores. Ahora, la experiencia es que Dios, hermanos míos, interviene cuando la oposición se enfurece o cuando la oposición al cristianismo, a la iglesia o a las obras de Dios la atacan. Saben, ellos en este texto nos dice claramente que no podían dar respuesta a lo que habían sucedido. Las cárceles estaban cerradas, estaban custodiadas por soldados romanos y el ángel los tomó y los sacó. Yo les dije el viernes a mis hermanos en el estudio bíblico que yo no sabía cómo se había hecho, pero lo que sí sé es que milagrosamente fueron sacados de la cárcel porque ellos habían sido escogidos para dar esta nueva palabra y esta nueva vida a todos los que le escuchaban. Había un propósito y como había un propósito, Dios intervino en el ataque y defendió ¿a quién? A su pueblo. No dejó a su pueblo solo. Eso es un ejemplo tremendo para nosotros cuando nosotros decidimos estar en los propósitos, en la obra, en la tarea que Dios nos ha dejado. Dios nunca nos dejará solos. Dios nunca se apartará de nosotros en ningún momento, porque precisamente estamos haciendo lo que Él dice. Cuando la gran comisión es dada, allá en Mateo capítulo 28, versos 19 al 20, termina así: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin ¿de qué? Del mundo. Porque sus discípulos estaban haciendo un mandato: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu ¿qué? Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Ahí estaba. Dios estaba prometiendo ya de antemano que Él estaría con aquellos que iban a echar hacia adelante la obra de Dios. Y en medio de todo eso, sabemos por las lecturas anteriores de que estos discípulos, seguidores de Jesús, habían pedido valor. Habían pedido que el Espíritu Santo le llenara de fuerza, le llenara de poder para poder ir hacia adelante y testificar. Y hay dos cosas que suceden en esta petición. Una, que los discípulos no estaban pidiendo valor para ellos atacar a aquellos que le estaban atacando. Para nada. Ellos estaban pidiendo valor para que su firmeza pudiera permanecer en medio de cualquier amenaza. Ese era el valor que ellos estaban pidiendo. Y la otra cosa que sucede es que dicen, así como ellos, los discípulos, los apóstoles, testificaban y enseñaban acerca de lo que Jesús había dado, dice que el Espíritu Santo también testificaba con ellos. El Espíritu Santo se movía también en medio de ellos, dando testimonio del Señor Jesús. Y eso lo hacía en ellos y a través de ellos también. Así que el Espíritu Santo estaba dando testimonio. Hermano, otra verdad es que por seguir y enseñar de Cristo, ahí está la historia. Yo no me la estoy inventando. Persiguen, encarcelan,
atacan, matan, destruyen. Y muchos hoy son los testimonios de África, casi en toda África, donde el cristianismo hoy es perseguido. Y hay otros lugares. Pero la palabra es clara cuando dice que al final de los días el cristianismo también va a ser ¿qué? Perseguido. Por eso, desde ahora tú y yo tenemos que prepararnos en ese valor que solamente puede darnos Dios para permanecer firme, no para atacar, sino para permanecer firme, dando esta palabra y testificando a otros, con la ayuda del Espíritu Santo. Los creyentes en Cristo, hermanos, no aceptamos la propuesta del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido escoger la propuesta de Dios. Nosotros hemos decidido escoger la verdad de Dios. Nosotros hemos decidido escoger el camino de Dios. Y digo todo esto porque ya nosotros, el Espíritu Santo nos ha revelado de que esta es la única verdad que va a permanecer por los siglos de los siglos. La palabra de Dios no va a perecer. La palabra de Dios va a estar viva entre nosotros. ¿Saben por qué va a estar viva entre nosotros? Porque la palabra de Dios no son letras simplemente. La palabra de Dios tiene un nombre y la palabra de Dios es Jesucristo. Y por eso es que la palabra de Dios tiene vida. Por eso es que cuando usted y yo nos encontramos con esta palabra nos transmite vida. Y por eso vivimos. Y vivimos en este fuego, en ese calor, en esa gracia. Y esta también es la razón porque el mundo nos rechaza. Porque hemos escogido una manera distinta de vivir. Porque ahora hemos sido declarados en cielo y tierra hijos de Dios. Y eso el enemigo lo sabe. Tú y yo hemos sido marcados. Tú y yo hemos sido apartados. Tú y yo hemos sido entrenados, enseñados. Y ahora Dios nos ha mandado al mundo a dar este testimonio y esta enseñanza de Jesús. Quiero decirte algo que quizás no pueda sonar bien, pero es la verdad, es la realidad. Y es algo que debe quedar muy claro entre nosotros. Y para aquellos también que nos escuchan por las redes. Es que la fe en Dios, el seguir a Dios, no elimina los problemas. La idea que a veces suponemos es que es lo contrario. Pero cuando nosotros entendemos y comprendemos que esta es la verdad de Dios y la podemos experimentar, las inquietudes que teníamos antes empiezan a desaparecer. Y empiezan a venir sobre nosotros una estabilidad y una tranquilidad. ¿Saben por qué? Porque comenzamos a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Y cuando uno empieza a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios, nuestra vida empieza a cambiar desde dentro. Empieza a sentirse segura. Nuestra vida empieza a cobrar ánimo, a cobrar valor, a cobrar estabilidad en medio de un mundo que se está desboronando por completo. No podemos esperar, hermanos míos, por causa de esto, que todas las personas respondan favorablemente cuando le hablamos de la fe en Cristo Jesús. Eso va a pasar. Eso siempre ha pasado. Desde que el mundo se trastornó después de Adán, muchos hombres decidieron hablar de Dios. Muchos hombres testificaron de Dios y unos se burlaban y otros aceptaban. Por eso les digo, no cada vez que tú y yo demos esta palabra, no siempre va a ser bien aceptada, va a ser bien oída, hermanos míos. Porque habrá quien tenga críticas.
habrá quien siente envidia, habrá quien tiene odio, o habrá quien se siente atacado porque nosotros vivimos de otra manera y esta manera es pura y llena de gracia delante de los hombres. Este pasaje, hermano, nos dice que debemos estar preparados para las reacciones negativas sin olvidar una cosa, que nuestra meta en esta vida es obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos olvidar eso. Porque nuestra meta no es prepararnos para hacer batalla. Nuestra meta no es escondernos. Nuestra meta no es hacer un refugio para que no nos encuentren. No, mira, lo que pasó en este pasaje fue que estos hombres fueron sacados de la cárcel y el ángel no le dijo, vayan y escóndanse para que se libren de peligro. Lo que el ángel le está diciendo, vayan al templo y allí en el templo donde están todas aquellas personas que no quieren saber de Jesucristo, allí enseña, habla y predica y testifica acerca de Cristo. Eso fue lo que dijo el ángel. Entonces nosotros estamos siendo preparados. Fíjense que hay algo extraordinario en esto. Ellos no pensaron en otra cosa que no fuera obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es un mensaje que hay para nosotros. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Fíjense cómo lo dice. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y le estamos agregando algo más. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos entender que no se puede obedecer a Dios y quedar bien con todas las personas al mismo tiempo. No podemos. Lo que va a pasar es que cuando tú obedezcas a Dios, muchos van a aparecer en tu contra. Pero otros van a seguir tu ejemplo. Pero otros van a encontrar a Jesucristo en nuestras vidas. Por simplemente ver que en medio de esa adversidad, ahí está nuestra firmeza para seguir al Señor. Quiero exponerte una idea que ha circulado, y la idea que ha circulado es que si tú y yo obedecemos, todo nos irá bien. Y ese evangelio ha sido predicado entre nosotros. Pero ese evangelio es un evangelio falso. Porque cuando tú ves toda la Biblia, a veces las cosas se ponen un poquito más difícil cuando tú vienes a Cristo. Pero lo que sí pasa es que antes andabas solo, más cuando vienes a Jesús, ahora el Espíritu Santo es tu compañero donde quiera que tú vayas. Eso es lo que pasa. Hay una diferencia enorme. Pero quiero aclarar algo, hermanos míos. Obedecer a Dios siempre será una bendición. ¿Sabe por qué? Porque no es que estamos buscando la bendición del mundo, es que estamos buscando la bendición ¿de quién? De Dios. Por eso digo, obedecer a Dios siempre será ¿qué? Una bendición, siempre. Esa es la regla. Tú obedeces y vas a ser bendecido por Dios. Eso no quiere decir que los problemas van a ser quitados, y esa es la segunda. La mayoría de las veces no tendremos una vida feliz, pero tendremos una vida segura. La mayoría de las veces no tendremos o no seremos libres de los problemas, pero tendremos la seguridad de que Cristo se va a encargar de ellos y Él nos va a traer esa solución. Y esa es la seguridad que andamos buscando. La historia nos habla de hombres que fueron perseguidos, rechazados, maltratados, amenazados de muerte por obedecer a Dios. Basta con que abras donde tú quieras la palabra y ya está. Basta que vayas al libro de Hebreos y abras el capítulo 11, desde el capítulo 10, y empieces a ver, como se dice, la galería de los héroes de la fe. Lo que hombres y mujeres
tuvieron que sufrir por obedecer ¿a quién? A Dios. Pero ninguno de esos hombres y de esas mujeres le faltó la bendición de Dios. Porque eso es importante que lo entendamos. En cada situación que nos encontremos, siempre tendremos que recurrir a esta frase, hermanos. En cada situación que tú te encuentres, sea pequeña, sea de mucha exigencia, tenemos que recurrir a esta frase y decir, es necesario obedecer a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Y quiero explicártelo de una manera más sencilla. Es posible que la oferta sea que los hombres te quieran bendecir de la manera que tú te imagines. Pero esa bendición es temporal. Sin embargo, cuando obedecemos a Dios, la bendición permanece ¿para qué? Para siempre. De tal manera que cuando nosotros nos presentemos delante del tribunal de Cristo, después que todo esto se haya acabado, tus obras, las bendiciones, todas esas obediencias que nosotros hicimos al Señor, todas esas permanencias y las obras que hicimos obedeciendo a nuestro Señor, diciendo no será necesario obedecer a Dios antes que los hombres, serán nuestros galardones en los cielos. Las obras de obediencia que nosotros hagamos en esta tierra pasarán con nosotros a la eternidad, hermanos míos. Fíjense qué gran importancia tiene esto, hermanos míos. Y la frase no nos dice simplemente que debemos obedecer a Dios, nos dice un poco más, que es que necesario. Y yo podía preguntarte hoy, ¿cuántas necesidades tú trajiste hoy aquí? ¿Con cuántas necesidades has llegado a este lugar? ¿Qué te está turbando en este momento que tú entraste a este lugar y todavía traes encima una necesidad que te preocupa? Una necesidad que te está ahí carcomiendo en la mente, en el corazón, en el espíritu. Algo que no te deja estar tranquilo o tranquila. Pero tú y yo necesitamos una cosa como prioridad: obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra verdadera necesidad es obedecer a Dios. Esa es la verdadera necesidad que nosotros tenemos. Nosotros necesitamos obedecer a Dios, porque el obedecer a Dios, hermano, repito, es nuestra bendición. No importa cómo otros lo vean. Saben, la tarea del enemigo de nuestras almas es hacer todo lo posible porque los hombres no obedezcan a Dios. Esa es la tarea que él tiene. Él hizo un doctorado de eso. Tiene manera para incitar a los hombres, llamar a los hombres para que no obedezcan a Dios. Y lo pone de tal manera que muchos hombres y mujeres le han creído hasta ahora. Y por eso es que no han venido a la obediencia de la palabra de nuestro Dios, porque hay una lucha en nuestra mente allá afuera. Hay una propuesta siempre del enemigo de nuestras almas delante de nosotros para que nosotros no obedezcamos a Dios. Pero si estas frases nos las grabamos en nuestra mente y las repetimos y nos preparamos y estamos diciendo constantemente, me es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Me es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y es algo que yo me tengo que aprender día por día. ¿Saben? Dios ha escogido hombres y mujeres para dar a conocer su palabra.
Pero hay otros hombres que han sido y siguen siendo usados por el enemigo de nuestras almas para atacar nuestra obediencia a Dios. Por eso le digo que es una lucha. Por eso le digo que constantemente nosotros tenemos que llenarnos de toda nuestra fuerza. Y lo primero que debemos decir antes de salir a cualquier lugar o hacer cualquier cosa es volvernos a repetir: hoy es un día que yo necesito obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque no sé lo que me va a topar en el camino. Pero esa frase me va a encerrar en mi compromiso, hermanos. ¿Y saben por qué todas estas personas luchan? Porque ellos no quieren ver que nosotros obedezcamos a Dios, porque nuestra obediencia a Dios va a resultar que alguien vea, que alguien escuche y que alguien se entregue al Señor. Si tú te recuerdas, cuando tú viniste al Señor, en la forma en que tú viniste al Señor, te das cuenta que esto fue lo que pasó. Se formó una lucha y tú dudaste de momento. Quizás te lo predicaron la primera vez y no entendiste. Por una segunda vez y más o menos, hasta que pudiste ver que obedecer a Dios es nuestra bendición. Y entonces empezaste a caminar como Dios. Empezaste a caminar en esa gracia de Dios. Alguien dijo: si estás dispuesto a obedecer a Dios, si estás dispuesto a sufrir por Él, por obedecerles, si estás dispuesto a ser rechazado por el mundo, incluso que te amenacen de muerte, entonces yo voy a creer que lo que tú me dices es verdad. Tremenda frase. Entonces yo voy a creer que lo que tú me dices es verdad. Lo que estaba diciendo esa persona es que si tú te mantienes fiel, el día de mañana yo también voy a obedecer a Dios. Y voy a seguir a Dios. Salgamos de aquí hoy con una convicción, hermanos míos. Salgamos de hoy aquí con esto en la mente. Tenemos una necesidad. Tú y yo tenemos una necesidad, y es obedecer a Dios antes de lo que el mundo nos propone o los hombres. Y yo te voy a proponer algo práctico, algo para que tú lo hagas si tú deseas, si tú quieres. Yo lo que te digo es que va a ser provechoso para tu vida como lo ha sido para la mía. Donde quiera, ¿qué es lo más que tú usas? Las cosas que más tú usas en el día. Tu carro, tu cocina, tu balance, tu Biblia. ¿Qué es lo que más tú usas en tu vida? Allí, toma un pedazo de papel y escribe con una letra gigante para que no la olvides, para que no dejes de verla, para que cada vez que llegues a ese lugar te salte a la vista. Me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Llévate esta propuesta y así nunca, hermanos míos, vamos a olvidar cuál es nuestra verdadera necesidad. Amén. Nuestra necesidad es obedecer a Dios. Que Dios les bendiga.